buenos días. Es martes 5 de noviembre. Nuestra lectura hoy está en Ezequiel capítulo 34 al 36, en el Salmo 86 y en Juan capítulo 12. Meditaremos en Ezequiel 34, del 11 al 14. Abramos nuestras Biblias y sigamos la lectura junto con Eli esta mañana. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 al 14. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Muchas gracias, Eli. Lecciones que se aprenden del pastor. Bueno, en algunos lugares del mundo hay un día donde se celebra el Día del Pastor. En otros lugares se celebra el Mes del Pastor, como ha sido recientemente en octubre en algunos países de América, especialmente América del Norte. Ahora, en este texto, Ezequiel, el profeta, se dirige a los pastores. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Los pastores también son ovejas de Cristo y por lo tanto necesitan prestar atención a la palabra de Dios. Los pastores son tan humanos como sus ovejas. En algunos países es costumbre, como he dicho, celebrar el Día del Pastor en una fecha especial del año. Ahora bien, Jesucristo es el buen pastor, perfecto, maravilloso para su pueblo. En el Antiguo Testamento siempre era Dios Padre el que se presentaba como el pastor de Israel. El pastor que siempre guió a su pueblo y nunca dejó que le faltara nada. Los propios israelitas se dirigían a Dios en sus oraciones como su pastor. No obstante, el Espíritu Santo también ha levantado pastores que apacienten a la iglesia de Dios. Y hoy vamos a dedicar nuestro devocional para rendir un homenaje a aquellos que somos pastores, para la gloria de Dios. Primeramente, destacar la importancia del pastor en las Escrituras. En Mateo capítulo 9 y el versículo 36, Jesucristo es descrito como un pastor, lleno de compasión hacia las multitudes. Es tremendo cómo le describe aquí el evangelista, porque dice que el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Cuando llegamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesucristo afirma: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el verso 14 repite esa idea: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y añade en el verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero es en Hechos 20, versículo 28, donde el apóstol Pablo afirma de una forma categórica: mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué llamado hace Pablo aquí, tierno, como un pastor de pastores, que alienta a estos obispos de Éfeso que habían venido para despedirse porque nunca más verían su rostro? Es precisamente a los Efesios en el capítulo 4 donde Pablo declara: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Y más tarde el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 17, aconseja: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y un poquito más abajo, en el versículo 20, a Jesucristo se lo llama el gran pastor de las ovejas. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Unas páginas más adelante, en el capítulo 2 y el verso 25, el apóstol Pablo afirma: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y claro, en esta misma carta, escribiendo a los obispos, a los pastores, en el capítulo 5, les dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Había dicho en el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 17, vemos allí a Jesucristo al mismo tiempo como Cordero y Pastor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero que pagó el precio de la redención será en la eternidad el pastor que cuidará todo el rebaño y lo guiará a las fuentes de agua de vida. El pastor ejerce varias funciones al mismo tiempo. A veces es médico porque cuida a los enfermos. Otras veces es abogado porque defiende a la iglesia. En ocasiones es constructor porque edifica iglesias. En otras ocasiones es psicólogo porque aconseja a las personas. Hay situaciones en las que es juez porque dirime litigios entre hermanos. En otras instancias es profesor porque enseña al pueblo. Y aún podríamos citar otras muchas funciones que el pastor ejerce en beneficio del rebaño. Por lo tanto, honramos hoy esta noble dedicación con la que el propio Jesús se identifica cuando dice: yo soy el buen pastor. Si me estáis escuchando y eres un pastor o llevas adelante la función de pastor, supervisando hermanos, hermanas, hay mujeres que realizan este ministerio, discipulando, enseñando, pastoreando. Dios os bendiga. Celebramos en este día la importancia del ministerio pastoral. Cristo es el modelo perfecto de un auténtico pastor. El pastor de una iglesia local es un representante del supremo pastor y obispo de nuestras almas. Por eso, desde este devocional, les honramos, les
respetamos como embajadores de Cristo ante los creyentes, ante los seres humanos, ante las personas del mundo que miran y observan a la iglesia. En un sentido, cada creyente debería ser un pastor. Cada creyente debería ser un discipulador, guiando, cuidando a un hermano menor, a una ovejita recién nacida. ¿Has guiado a alguien a los pies de Cristo? ¿Has dado testimonio del amor de Dios? ¿Has llevado a un compañero, a un hijo, a un familiar a conocer al Señor? Pastoréale, acompáñale, ayúdale a crecer. Funciona como pastor. Puedes hacerlo. El Señor te llama y en ese sentido, hoy es nuestro día. A Dios sea la gloria y ánimo y bendición a todos los que están pastoreando. Amado Padre, gracias te damos por este devocional. Gracias por esta palabra. Gracias por Jesús, el buen pastor, que nos ha pastoreado, nos pastorea y nos pastoreará, como expresa el Salmo 23. En la casa del Señor moraré por largos días. Pero mientras ese día llega, ayúdanos a nosotros a funcionar como buenos pastores, para gloria de tu nombre y bendición del rebaño. Lo pedimos, orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles. Nos reencontramos mañana si el Señor así lo permite.